¡Vengadores! Por Frodo. ¡Soy voluntaria! Me ofrezco como tributo. El Big Bang Freaky Podcast. Únete a la lucha. Bienvenidos a una nueva edición del Big Bang Freaky. Le doy el paso a la bellísima de Carmenpa. ¿Qué tal, Alvarito? ¿Cómo estás? Hola a todos en sus casas. Gracias por estar una semana más con nosotros. Como siempre, estamos eternamente agradecidos porque nos escuchan, nos descargan, nos llenan de likes en todo Instagram. Y estoy muy feliz, muy contenta de estar aquí porque, como ya se habrán podido dar cuenta, tenemos un súper invitado, Alvarito. Sin duda alguna, a ver, ¿lo puedes presentar, por favor, que tú lo conoces más que yo? Por Hola, supuesto. chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo Él están? es José Miguel Contreras, más conocido en el mundo geek como Midnight, con su amigo Spider-Man. Spider-Man. Nada, ¿qué tal, Vita? ¿Cómo estás? Un gusto, estimado. Gracias por Bien, aceptar la invitación. Buenas noches, ¿cómo están Álvaro? ¿Cómo están Carmen Patricia? Gracias Carmenpa, gracias Álvaro por la invitación, ¿no? Nuevamente, muchas gracias. No, Exacto, el gusto porque- es nuestro. Exacto, porque Midnight fue nuestro primer invitado en este podcast y lo comprometimos desde ese primer día a que esté con nosotros cuando nos tocara la semana del Señor de los Anillos y toda Y acá promesa en estoy. deuda, y aquí está. Así es. Qué bacán, así es, qué así bacán. Sin duda alguna, ¿no? Una saga tan con tanta fanaticada, ¿no? Que ha despertado pasiones. Todos, de repente, en algún momento de nuestras vidas, en algún momento, ¿no? Unos mayores, otros menores, pero hemos sido partícipes, ¿no? De estos libros, de estas películas que son tan interesantes, ¿no? Con una trama que uno dice, Dios mío, ¿qué está, perdón por el lenguaje coloquial, ya que estaba consumiendo este escritor para tener tanta imaginación? ¡Qué bestia! Muy chévere, ¿no? Y es un escritor que uno pensará, debe ser un chibolo joven, no, era un señor de edad, un señor ya de 70 años más o menos, por ahí. Bueno, lo hizo antes, J.R.R. Tolkien, era un profesor de lingüística, si mal no recuerdo, él es el creador de todo el mundo del Señor de los Anillos. Y estimado, te tomo la palabra para que nuestros amigos oyentes sepan un poco más sobre esta saga. ¿Nos puedes contar un poco cosas que íbamos jugando y van entrando sutilmente las preguntas? ¿Nos puedes hablar un poco Los sobre personajes, va a llegar Gollum, bro. la cronología, algo así? Mira, sinceramente, si vamos todos a ponernos a hablar de cada cosa que hagamos mañana, y es más, diría que pasado mañana, pero a ver, ¿cómo resumimos toda esta película para que la gente tenga una idea y de acá salga empilada a ver la película o a leer los libros? Ya, a ver, bueno, El Señor de los Anillos es una trilogía basada en los libros de J.R.R. Tolkien, llamado también El Señor de los Anillos. Son 3 libros, ¿no? Adicional a estos libros también hay otras historias como El Silmarillion y El Hobbit, que son historias antes de la época del Señor de los Anillos. Entonces, la trilogía, las películas, ¿no? Que es básicamente lo que la gente bastante conoce más. Y bueno, los fanáticos de Tolkien conocen también toda la parte de la literatura. Es una trilogía dirigida por Peter Jackson, ¿no? Allá en el año 2001 que salió la primera, La Comunidad del Anillo. La número 2 salió, Las Dos Torres salió en el 2002 y la tercera en el 2003, que era la última, que es El Retorno del Rey. Adicional a esas 3 películas, luego se sacaron las tres películas nuevamente remasterizadas con, como le dicen, las versiones extendidas, con mucho más minutos, ¿no? Y en algunos casos bastante más minutos, o sea, te estoy hablando de aproximadamente, por ejemplo, la última película pasa a durar, en la versión extendida, pasa a durar como 4 horas aproximadamente, ¿no? Y es Alucinante, una ¿no? historia, sí, es un montón de tiempo, ¿no? Y te lo digo porque, como les contaba antes de la grabación, con mi hermano somos fanáticos tanto de los libros, porque hemos leído los libros, todos los libros, y hemos visto la película, como les decía, casi unas 20 veces, las puedo contar, realmente con los dedos, cuántas veces las he visto, ¿no? Y es más, las hemos visto tanto con mi hermano que a veces no sabemos los diálogos. Y siempre entre nuestros amigos, a veces entran escenas de memes, y entre Álvaro y yo, y mi hermano,
actuamos la película, ¿no? Y todo el mundo como que, ala, creo que sí les gusta el Señor de los Anillos a ustedes. Como que, sí, A ver, bonito. estimado, antes de las preguntas, es imposible que no te pida un cachito de un diálogo. Dime una, dime lo que sea, por favor. Ya, la ¿En qué te has escena- metido, la- Midnight? La que más decimos con mi hermano es cuando, por ejemplo, siempre pasa en la casa, nos estamos con nuestros amigos y hay que decidir por algo. Entonces la gente dice, no, compremos cervezas, no, compremos pizza, no, compremos KFC. Entonces, entre mi hermano y yo siempre decimos como que decida el portador del anillo, ¿no? Como que es lo que Qué dice la bueno. película. Ring bearer Claro, decide. claro, sí. Lo Y- recuerdo. Y Álvaro, y mi hermano siempre dice, we go through the mines of Moria. Entonces así, con la parte de, y después decimos la parte de Gandalf, ¿no? Cuando dice, ¿por dónde lo llevarás, Gandalf? ¿Por las montañas? ¿Por el paso Caradras? ¿O lo llevarás por dentro de la montaña? Pero tú sabes de que dentro de la montaña los enanos cavaron muy profundo y muy, ¿cómo era? Too great and too deep. Es que la he visto en inglés. Too deep and too greatly. Too deep and too greatly. Como que muy profundo y muy avariciosamente, por así decirlo, ¿no? Sabes lo que hay adentro ahí. Hay sombras y fuego, es lo que me acuerdo. Pero Oye, sí, completamente fanático. súper fanático, porque de hecho yo me sé algunos diálogos, pero de repente son del inicio, de algunas partes que me han parecido Sí, mucho más después- divertidas. Pero Después tú te la otra pasas. con mi esposa, o bueno, con mi esposa o con mi mamá, cuando estamos con mi hermano, ¿no? La frase de Who do you serve? Saruman. La de ¿a quién sirves, no? Saruman. Y Qué decimos buena. eso. Claro, claro. Así Yo que me nada. acuerdo que lo que para mí también fue enviciante fue cuando en su momento salió el PlayStation 2. Yo jugaba a todos. El Señor de los Anillos en PlayStation 2 era Sí. alucinante. Jugamos- Pero, claro, obviamente, era un caso. El PlayStation 3 también era alucinante. Pero bueno, ya. Sí. A ver, mi estimado, si tuviésemos que iniciar con un inicio, un desenlace y un fin, ¿cuál sería tu cronología para que nuestros oyentes entiendan, se identifiquen y terminen de ver el Big Bang Freaky y vayan a comprar la película del libro? Ya, si quieren ver una historia que empieza siendo algo tan simple como es el encontrarse un anillo y que termina siendo algo completamente diferente, si quieren una superaventura, vean El Señor de los Anillos. Si quieren una película con emoción, con aventuras, con un soundtrack alucinante, con una fotografía hermosa, vean El Señor de los Anillos, porque todo, o sea, no por las puras, creo que, si mal no recuerdo, El Señor de los Anillos ganó como 13 Óscares, o sea, por las puras no ganó Sí. El tantos retorno del Óscares. rey, claro. Claro. Entonces, o sea, no se preocupen porque piensan por ahí de repente, oye, no, son muchos nombres, son muchos personajes. Yo creo que Peter Jackson hace una muy buena síntesis de los 3 libros en las películas y no te vas a perder, en verdad. Son 3 horas que no las vas a sentir. Yo hasta ahora no siento cuando veo las películas de El Señor de los Anillos que se pasan 3 horas. O sea, lo siento como un vistazo fresco, o sea, y más, y cada vez descubro más cositas, ¿no? Como que cositas por acá, cositas por allá, ¿no? Claro, Eso. claro. Sin duda alguna. De repente, Y Carmen, yo creo. Carmen, Sí, a mí me gustaría preguntarte, ¿qué te enseña el valor de los anillos? El Señor de los Anillos, por ejemplo, a mí Spider-Man me enseña a que todo poder es una gran responsabilidad, la clásica, ¿no? Pero a ti, ¿qué te ha dejado el Señor de los Anillos? ¿Qué enseñanza, qué mensaje para aplicarlo Mira, a la sociedad, ¿no? Yo creo que para hablar de eso, hablar exactamente de qué es lo que personalmente a mí me ha dejado El Señor de los Anillos y a más personas que de hecho también son fans de esta saga, yo creo que, a ver, El Señor de los Anillos trata sobre un anillo de poder que lo que te da es poder, por así decirlo, sobre otros anillos y sobre las personas que los poseen, por así decirlo. Entonces, la persona que crea estos anillos es Sauron, que el objetivo de este Sauron era gobernar toda la Tierra Media de ese entonces. Él tenía el anillo, él era el portador del anillo, y los pueblos libres de la Tierra Media se rebelan, y lo que hacen es luchar contra él, se juntan hombres, se juntan elfos, y lo derrotan. Entonces, el anillo único es una gran tentación porque el poder es una tentación para nosotros que somos simples mortales. El objetivo de ese momento, el primer momento de derrotarlo, era destruir el anillo. Pero no lo hacen porque Isildur, si no me equivoco, Midnight, sí es Isildur, ¿verdad?
Isildur. Isildur dice, el anillo ha llegado a mí, es una señal, me lo voy a quedar. Pero el anillo tiene vida propia, por llamarlo de alguna forma, y lo lleva a la muerte. Entonces, el anillo llega a caer por destino a las manos de Gollum, que conforme va pasando la historia, en tanto el libro y la película, se va entendiendo quién era Gollum al principio. Entonces, lo tiene Gollum por muchísimos años, 500 probablemente, quizás me estoy equivocando en el número, lo tiene, y el anillo lo que te da también es vida. Entonces, él llega a vivir muchísimos años, vive en unas cuevas. Bilbo Bolsón, que es un hobbit, que son los seres más pequeñitos de toda la Tierra Media, encuentra el anillo, se encuentra con Gollum, se lleva el anillo después de una serie de acertijos que, si tú estás ahorita con el celular en la mano, puedes ir a nuestra cuenta de Instagram, porque hemos puesto 3 de los acertijos que se hacen entre ellos y a ver si las puedes responder. Sí. Y se lleva el anillo a la comarca, que es el lugar donde ellos viven. Tiene el anillo por muchísimos años, lo hace vivir como 121 años, y él decide dejar el anillo a su sobrino, a Frodo. Y es ahí cuando comienza la historia recién de lo que sale en los libros del Señor de los Anillos. Frodo se hace cargo del anillo y su objetivo es, en primer lugar, llevar el anillo a la tierra de los elfos. Se me ha ido el nombre. La idea era llevar el anillo a Mordor, pero ¿qué pasa? Pero primero tenía que llevarlo, a donde la idea original era Gandalf necesitaba consejo de Saruman, pero les dijo a los chicos que tenían que abandonar la comarca, le dijo a Frodo que tenía que abandonar la comarca. Entonces Frodo le dijo, Gandalf le dice, espérame en Bree. Bree, si ustedes tienen el mapa, yo lo tengo impreso el mapa. Dejo de ver si está por aquí. Exactamente, la comarca está por aquí y Bree está por abajo, entonces es como un pueblo, es como decir Lima Chosica, una cosa así. Entonces le dijo, espérame en Bree, que voy a hablar con el alto consejo de los magos, no con Saruman, iba a hablar con Saruman. Pero Gandalf no contaba con que Saruman lo iba a traicionar, ¿no? Entonces en el camino nunca lo encontró a Gandalf, Frodo. Pero sí llegó a Bree y ahí se encontró con Trancos, como diría la versión española, o más conocido como Strider, o Aragorn, hijo de Arathorn, ¿no? Entonces Aragorn lo protege de los Nazgûl que lo encuentran en Bree, como dice el libro y como dice la película, ¿no? Entonces eso es básicamente la primera parte de la película, pero es eso, es parte del inicio. Para mí, ¿qué me deja la película? Sí, por ahí como que también contestando la pregunta que le hiciste, Álvaro, a Carmen Patricia, a Carmen Bar, es el tema de, creo que no dejarse vencer por nada, ¿no? Creo que el tema de perseverancia es un tema muy, muy fuerte en la película, el tema de hacer las cosas correctas, hacer las cosas bien, creo yo. Sí, no, y también como el lado oscuro, sin ser muy metafórico, te consume, ¿no? Y te destruye, ¿no? Como la ambición te destruye. Creo que Gollum es la personificación de la avaricia, cómo va mutando la energía negativa y termina siendo, pues, destruida, ¿no? Exacto, sí. Exacto. Muy aparte de eso, la escena que para mí es muchísimo más impactante es cuando Frodo llega a este lugar donde viven los elfos y se juntan todos los representantes, de todas las razas, y él pone el anillito, o sea, él es todo chiquitito, una cosita hermosa y pequeñita, pone el anillito al centro y todos empiezan a desquiciar y todos dicen, no, que el anillo tiene que usarse para tal cosa, o sea, cada uno protegiendo sus propios intereses, ¿no es cierto? Claro. Y Frodo está sentadito y todo chiquitito y de pronto él dice, yo lo llevo. Y es el ser más pequeñito, más indefenso. Los hobbits se caracterizan por comer y descansar. Y él es el primero que dice, sin miedo, yo lo voy a llevar. Y decide llevarlo. Y también habla muchísimo este libro de la lealtad, porque está Sam, que es su mejor amigo, su acompañante, que al principio se siente como que comprometido, pero también lo hace por amistad, por lealtad, y
sus dos mejores amigos que también lo acompañan en el camino. Y eso es básicamente de lo que habla el primer libro. En el segundo libro, Las dos torres, se ve algo que a mí me llama muchísimo la atención de cómo escribe Tolkien, que es que tiene que ver con las industrias, que era probablemente lo que estaba pasando en su tiempo, ¿no? El desarrollo de las industrias, cómo van matando la naturaleza para crear cosas monstruosas, que en el caso del Señor de los Anillos son los orcos. Y en el libro número 3, que es El retorno del rey, habla de volver, bueno, en mi opinión, ¿no? No soy experta, solamente soy una persona que ha leído los libros y que ha visto las películas nada más, pero habla sobre volver a tu promesa, ¿no? O sea, saber que tú tienes una misión de vida y que por más que tengas, como Aragorn tenía como 70 y tantos años, que lo tienes que cumplir, no puedes escapar de tu promesa, o sea, tú eres, en mi caso, ¿no? Yo soy Carmen Pay y no puedo escapar de la persona que soy, así me quiero ocultar, voy a seguir siendo siempre yo esta persona y puedo pedir ayuda porque hay gente que me va a ayudar, en su caso hay fantasmas que lo van a ayudar, y también habla de lealtad, de respeto, como en la última parte todos se agachan y como que le rinden pleitesía, por así decirlo, a los hobbits, que han sido básicamente los héroes de la película. Y también pasa algo que creo que a todos nos llama la atención, que Midnight, si tú tienes la respuesta, te lo agradecería muchísimo, porque estoy segura que hay mucha gente en su casa que se está preguntando lo mismo. Cuando tiran el anillo, vienen estas águilas gigantes y se llevan a Frodo. ¿Por qué no hicieron eso desde el principio? Guahir, el rey de las águilas, Guahir, creo que es Guahir. Sí, todo el mundo se pregunta lo mismo, pero es que lo que pasa es que no es que, digamos, no intervienen en los asuntos de los hombres, las águilas, o sea, no. Aparte no, o sea, esa estrategia no podría haber funcionado, porque Sauron siempre estaba viendo todo lo que sucedía alrededor, ¿no? Entonces tenía los Nazgûl, o sea, ¿verdad? ¿No? Tenía los Nazgûl, tenías a los Trasgos, tenías a los hombres del cercano Haradrim que tienen los elefantes tenían como dagas, o sea, olvídate, habían mil cosas imposibles para las águilas, o sea, era complicado. O sea, creo que la mejor idea que tuvieron fue la que pasó en la película, ¿no? O en el que el libro, que es la distracción por parte de Aragorn en la puerta principal para que luego Frodo vaya por atrás. Cuando se da cuenta de eso Sauron, pues ya es muy tarde, ya el anillo estaba a punto de ser destruido, ¿no? Porque, o sea, tienen que pensar de que el anillo y Sauron son lo mismo, o sea, es lo mismo. La esencia de Sauron está dentro del anillo, el anillo y Sauron son la misma persona, en fin, de cierta forma. Entonces, eso es parte de la historia. Sin duda alguna, muchachos, y de repente para culminar, ¿qué mensaje le pueden dar a los jóvenes que a veces no son tan fanáticos de la cultura geek y se ven un poco y encuentran un poco recelosos, ante estas películas porque piensan que te consumen mucho tiempo, pero en verdad te entretienen, dejan volar a tu imaginación y te dejan muchas enseñanzas, ¿no? Pero ustedes son los expertos, así que les doy la palabra para que, le den su testimonio, pues, ¿no? A estos jóvenes. Remember, ¿tú qué quisieras decirles a los chiboles? A la juventud. A las jóvenes de hoy en día, que son el La futuro de muchachada. nuestro país. La muchachada. A la generación bicentenario, TikTok. Así es. Hay que hacerla con baile. ¿Qué era la pregunta? ¿Qué les dirías a los jóvenes sobre ver esta película? O sea, para que la vean o no, ¿no? O sea. Ya. Perdón, Alvarito, no te enfades conmigo. ¿Qué les diría? Para empezar, que sí, por ejemplo, algo de lo que hemos estado conversando antes de poner a grabar este podcast, es que nuestro productor, Gabo, vio una de las películas, no estoy segura de cuál fue, pero fue al cine, asumo que con sus papás o de repente con sus hermanos, para ver una de estas películas, pero cuando era chiquitito, tenía 6 o 7 años. Entonces, ¿qué haces exponiendo a un niño de 6 o 7 años a una película que claramente no es para él, porque dura toda una vida
y no es una historia para niños. Entonces, primer error, si a ti te gusta esta historia, no hagas que un niño la vea desde tan chiquito, espera que sea más grande. En mi caso, yo llegué a esta película por una de mis primas, y yo llegué ya cuando tenía 13 o 14 años. La película ya llevaba muchísimos años de existencia, los libros muchísimo más, pero yo llegué ya grande y llegué con muchas ganas porque ella me habló muy bonito de la película y de toda la historia, entonces llegué con ganas y siendo una persona grande. Entonces, en primer lugar, si tú has tenido una mala experiencia con esta película, dale una segunda oportunidad porque es una historia muy divertida y además ponte a pensar en que todo eso salió de la cabeza de una sola persona. Ese idioma, todos los idiomas de hecho que hablan ahí, Todos, nació de la cabeza desde el de orco, una... élfico, todo. Todo salió de la cabeza de una persona. Entonces, si a nosotros nos cuesta aprender a hablar bien el español, y eso que es un idioma con el que hemos nacido, imagínate la capacidad que tenía ese hombre para poder inventar otros idiomas. Y no solamente es hacer... No, él le puso reglas, le puso gramática, le puso todas las reglas que tiene que tener un idioma, se las puso. Todito. Entonces, si eso no te llama la atención de una película, yo en verdad no sé qué sea. Bueno, por mi parte, yo creo que los jóvenes de ahora tienen que verla. O sea, no solamente por el hecho de que creo que es la historia que también le debe llamar la atención, sino que simplemente como producto audiovisual y sobre todo para los alumnos de publicidad, de comunicaciones, creo que es un must, ¿no? O sea, es un must a la misma par con... por ejemplo, algunas películas de cualquier director conocido, Scorsese, no sé, ¿cómo se llama este otro chico? Bueno, Peter Jackson, Scorsese, piensa el de Quinto Elemento, me olvidé el nombre, Guy Ritchie no es, Luc Besson, no, Luc Besson es el director del Quinto Elemento. Entonces, o sea, es a la par, ¿no? Es a la par como producto audiovisual, como estudiante de publicidad, o como cualquier persona interesada en la literatura medieval o fantástica, o sea, tienes que verlo de todas maneras. Para mí es imposible pensar de una persona que se aburra con la película. Sí, es correcto lo que dices, Carmenpa, de tal vez no es tanto para niños, porque no es, o sea, pareciera por el tema de que hay elfos, enanos, cositas místicas, pero generalmente a veces uno relaciona las cosas fantasía místicas, exacto, la fantasía con los niños, no necesariamente, ¿correcto? O sea, hay diferentes tipos de fantasía, si no, o sea, H.P. Lovecraft, no hay forma de que mi hijo de 6 años tenga un libro como un libro de H.P. Lovecraft, ¿no? O sea, los mitos del Tulu, para los que no... Claro. Entonces, la fantasía es para todo el mundo, ¿no? Y justamente es una historia muy conmovedora. Como les dije al comienzo, las películas son muy bonitas, tanto en la dirección de arte como en la música. Es más, yo tengo cada vez que escucho El Señor de los Anillos me acuerdo la cancioncita, entonces que tararees la cancioncita del Señor de los Anillos ya es bastante, ¿no? Así pasó con Star Wars, con lo que hizo John Williams con el soundtrack de Star Wars. O sea, ¿por qué Star Wars es tan trascendental a nivel musical? Justamente por el tema del soundtrack. Uno cuando piensa en Star Wars, ¿qué tiene en la cabeza? O la de Darth Vader, ¿verdad? Cualquiera, exacto. Pero es eso, correcto. O sea, eso que trasciende, creo que es muy importante, ¿no? En El Señor de los Anillos. A nivel de historia, a nivel como producto audiovisual, o sea, tienen que verla de todas maneras. No se van a aburrir. No se van a aburrir. No me aburro todavía. Y vio las versiones extendidas, imagínense. Y otra cosita más, justo hablando de lo que Midnight tú decías sobre que es un libro de fantasía, si tú en tu casa eres fan de Narnia, tienes que ver esas películas. ¿Por qué? Porque Tolkien y Lewis eran muy amigos, eran mejores amigos y hablaban un montón de cosas. Entonces vas a encontrar ciertas referencias en los libros, en las historias de Narnia y en las historias del Señor de los Anillos. Los dos eran súper amigos. Es más, hay una historia, hay una película sobre Tolkien. No la he visto. Voy a buscarla. Sí, sobre el joven Tolkien. Sí la vi, que es el actor.
Dame un minuto. Mientras vamos conversando, yo la voy a encontrar acá en mi navegador. Yo les digo porque sí la he visto. Es de un joven Tolkien cuando él empieza a hacer la historia. Oye, qué bueno. Claro. Y de hecho es divertido porque entre los dos tenían como que una mentalidad diferente, pero compartían, intercambiaban sus manuscritos y todo. Es demasiado interesante saber que eran amigos, que dos cerebros increíblemente grandes hayan sido amigos. Ya la encontré, se llamaba Tolkien, ese es el nombre de la película. Véanla si pueden, chicos, que están viendo este podcast, vean, antes de ver El Señor de los Anillos o todo, vean esa película de Tolkien que cuenta la narración de cómo fue su vida, cómo creció él y cómo es que nace la historia del Señor de los Anillos, cómo él empieza a crear la historia del Señor de los Anillos. Muy buena. ¿Dónde la podemos encontrar? Creo que la pueden encontrar de repente en Amazon Prime, creo que está en Netflix por ahí, en Fox, de repente por ahí, o alguna forma de encontrar la película, de repente creo que la pueden encontrar. Yo creo, Alvarito, que podemos buscarla nosotros, y aprovechando el cherry siempre es bueno, vamos a poner dónde ver la película en nuestro Instagram y en nuestro Facebook. Nos encuentran en todo lado como el Big Bang Freaky, así que aprovechando como quien no quiere la cosa, vayan a seguirnos porque ahí va a estar toda la información acerca de esta película que Midnight nos está recomendando. Sin duda alguna. Y bueno, muchachos, tengo que finalizar el programa, no sin antes agradecerles a los dos. Hoy día los dos han sido los invitados, son los especialistas en la película. Y bueno, muchas gracias. Ya saben, a todos a ustedes, amigos oyentes que nos siguen a través de este podcast, anímense, si no todavía han visto El Señor de los Anillos, a ver esa película. Como han escuchado acá estos dos expertos, hay muchas cosas positivas que van a rescatar de esto. Tengan en cuenta que hay que tener un margen de edad para verla, pero estoy seguro que su imaginación va a dar muchas vueltas y de todas maneras va a crecer su panorama visual en muchas cosas. Y bueno, quería agradecerles a ustedes, muchachos, muchas gracias por esta riquísima conversación. Gracias a ustedes, chicos, por brindarme nuevamente este espacio, en verdad. Mi conocimiento tolkiano está un poco oxidado por ahí, pero ahí todavía mantengo ciertas cosas, ¿no? Creo que es uno de los primeros mundos de fantasía que encontré con mi hermano cuando éramos jóvenes, ¿no? Y nos llamó mucho la atención cuando lo encontramos en película, porque, como les dije, mi primer acercamiento con Tolkien fue por los libros. Yo leí los libros primero y después recién dije, en el 2001 dije, mira, va a ver la película del libro, y fue una cosa con mi hermano como que ya tenemos que ir. Y nada, ¿no? Entonces, nuevamente, chicos, gracias por la invitación. Y siempre es un privilegio conversar con ustedes, tanto Carmepa como Álvaro, lo máximo. Ay, muchísimas gracias, Midnight. Es siempre bonito escucharte. Me hubiera encantado que te despidas en Quenya, pero ¿qué vamos a hacer? Estás oxidado en Quenya. Nunca tanto. Todavía no tengo mis clases de elfo. No me acuerdo nada. Y esto ha sido... Dímelo. ¿Cómo es? Melon, que son amigos, creo que es. Melon, sí, esta es la única parte. Bueno, Mello, es momento de despedir nuestro bonito podcast. A los que nos están escuchando por Spotify, adiós. A los que nos están viendo por YouTube, bye bye. Y Álvaro, muchísimas gracias, un capo como siempre conduciendo nuestro programa, y me encanta haber sido hoy día la invitada y no la conductora. Eso es bien bonito, qué lindo es ser la conductora qué lindo ser la invitada de nuestro podcast. Muchas gracias, Alvarito, muchísimas gracias, señor Midnight, por estar con nosotros una vez más. Que no sea la última, por favor, y ahí en sus casas, cuídense y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Chau chicos. Chao. Adiós, Spidey. Chao. Esto fue el Big Bang Freaky Podcast. Únete a la lucha.